Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. Listos para leer hoy Nehemías capítulo 8. Activa tu fe, el justo por la fe vivirá. Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para que puedas tomar nota el día de hoy. Recuerda que este es un tiempo devocional. Es importante que tengas tu cuaderno. En tu cuaderno tú escribes el capítulo que vas a leer, escribes la fecha de hoy. Hoy es muy importante que tú escribas la fecha. Vas a escribir qué aprendiste y también te recomiendo que dejes un espacio para que escribas el versículo que vas a memorizar. Así puedes estar meditando todo el día en un versículo bíblico, alimentar tu corazón y memorizar palabra de Dios. Así que ánimo, recuerda que este tiempo devocional lo puedes encontrar a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas Nehemías 8, a través de Facebook como Activa tu Fe Girardot Nehemías 8 y a través de la radio y de la televisión a esta misma hora y por este mismo canal. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día de vida. Anhelamos conocerte, entenderte, obedecerte, que tu palabra traiga vida a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer Nehemías capítulo 8, que es uno de mis capítulos favoritos en las Escrituras. Dice la palabra de Dios así. Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamim, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito.
Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Un capítulo hermosísimo. Es de esos capítulos que a mí me enamora de la palabra de Dios. Y nos dice que todo el pueblo se juntó como un solo hombre. Todos allí se reunieron como si fueran uno solo. Mira qué lindo cuando tú y yo nos reunimos como un solo hombre para adorar a Dios. ¿Qué es eso de reunirse como un solo hombre? Se reunieron como si fueran uno solo, en un mismo sentir, con un mismo propósito, con el ánimo de buscar a Dios en esa unidad. Mira que el Señor busca en nosotros precisamente esa unidad. Mira que Jesús cuando oró le dijo al Padre, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Al Señor le gusta muchísimo vernos en esa unidad. Mira, por ejemplo, cuando nosotros estamos en medio de la alabanza y en medio de la alabanza entonamos una sola canción. Si bien es cierto que hay momentos para cántico nuevo donde cada quien puede cantar y adorar de manera diferente en sus propias palabras, también hay momentos en medio de la alabanza donde todos cantamos una sola canción. Y mira que si las personas que están a nuestro alrededor nos escuchan, ellos no pueden decir, ay, esa es la voz de Anita, y esa es la voz de Carlos, y esa es la voz de Juan, y esa es la voz de Patricia. No, ellos escuchan una sola voz, como si fuéramos uno solo. Aún nosotros mismos dentro de la congregación escuchamos una sola voz. Somos uno solo adorando a Dios. Eso es reunirse como un solo hombre. Estaban todos en ese mismo sentir y allí todos reunidos como uno solo. ¿Y qué es lo que ellos desean? ¿Qué es lo que ellos anhelan? Ellos le dicen, Esdras, trae el libro de la ley, trae el libro de la ley y léenos el libro de la ley. Recordemos que ellos en aquella época no tenían toda la Biblia como tú y yo la tenemos actualmente. Ellos no tenían el libro de Nehemías, por ejemplo. Ellos tampoco tenían el libro de Daniel, tampoco tenían el libro de Mateo, de Hechos de los Apóstoles. Ellos tenían, era la Torá, la ley de Moisés. Y entonces, efectivamente, Esdras comienza a leer la Torá, comienza a leer el libro de la ley de Moisés delante de hombres, delante de mujeres y delante de todas las personas que podían entender. Mira que en este culto estaban personas que podían entender lo que Esdras iba a leer. Es decir, podían haber niños, podían haber jóvenes, podían haber ancianos, pero que todos tuvieran la capacidad de entender. Es decir, un bebecito tal vez todavía no podría entender lo que Esdras iba a leer, pero allí estaban todos aquellos que tenían ya la capacidad de entender. Y mira cuánto tarda este culto. Dice que allí está Esdras delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y él lee desde el alba hasta el mediodía. Es decir, un culto de 6 horas. Imagínate, 6 horas en un solo culto. ¿Y de qué se trató el culto? Solo de leer la escritura, solo de leer la Biblia, solo de leer la ley de Moisés. ¿Tú te imaginas donde yo convocara un culto en la iglesia de 6 horas y el culto fuera solamente de leer la ley? Imagínate un culto solamente de leer, por ejemplo, Levítico, de leer solamente Éxodo. Imagínate 6 horas solamente leyendo la ley de Moisés. La verdad, yo te pregunto a ti, sinceramente, ¿tú resistirías un culto de 6 horas de solo lectura de la palabra de Dios? ¿Cuántos empezarían a cabecear? ¿Cuántos empezarían a pararse a ir al baño? Ay, no, es que
está muy largo el culto, uy, no, está muy largo el servicio. Si hay personas a las que se les hace larguísimo un culto de hora y media o 2 horas, y eso que en medio del culto hay alabanza, hay danzas, hay intercesión, eh, hay de todo, hay palabra, hay anuncios. Imagínate 6 horas solamente de lectura de la palabra de Dios. Ellos no tenían techo, ellos no tenían aire acondicionado, ellos no tenían ventiladores, ellos no tenían sombrita, estaban allí en la plaza en un servicio de 6 horas de solo lectura de la palabra de Dios. ¿Y por qué te digo que es uno de mis capítulos favoritos? Porque digo, Dios mío, de verdad, qué bonito encontrar gente apasionada por las escrituras, gente apasionada por la palabra. Recuerda que Esdras, que es quien está leyendo la palabra, Esdras es un hombre apasionado por la escritura, es un hombre intachable, es un hombre con una pasión por Dios, que ama al Señor con todo el corazón. Uy, Esdras, absolutamente espectacular. Y el pueblo que está allí, wow, qué calidad en ese momento para estar atentos durante las 6 horas del culto, durante las 6 horas del servicio, estar allí dispuestos a escuchar. Y mira que tanto los hombres como las mujeres, como los jóvenes, como todos aquellos que tenían la capacidad de entender, estaban allí listos en el servicio. Y entonces nos dice la palabra que Esdras, el escriba, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello y junto a él estaban estos otros hombres de Dios. Mira cómo ellos hicieron un púlpito de madera para que Esdras estuviera más alto que los demás. Es muy parecido a cómo nosotros celebramos en la actualidad nuestros servicios. Mira que es muy similar a cómo nosotros vemos organizadas las iglesias en este tiempo. Generalmente está el auditorio, está el público y allí en el altar, que es un púlpito, es decir, un lugar un poco más alto para que el predicador y las personas que están acompañando al predicador, en nuestro caso a veces ministros de alabanza, eh, um, personas que están allí en medio de la intercesión, etcétera, puedan estar un poquito más altos para que sean más visibles y todo el pueblo pues pueda prestarles esa atención. Y entonces nos dice el versículo 5 que Esdras abre el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Imagínate cómo serías tú en un servicio donde el pastor se sube y apenas abre la Biblia, todo el mundo así con los ojos atentos, todo el mundo así súper dispuesto, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir de la palabra? ¿Qué nos va a decir de la escritura? Miren que el amor que ellos tenían, el anhelo que ellos tenían era por la palabra de Dios, por conocer la palabra de Dios. Y están así todos a la expectativa. Qué lindo cuando la iglesia viene a congregarse con expectativa. De verdad que sí. Hay gente que a veces viene a la iglesia por simplemente cumplir, como que, ay, bueno, es domingo, entonces tocó venir a cumplir. No, ellos venían con una expectativa tremenda, con esa expectativa de verdad leer la palabra de Dios, escuchar esa lectura de la palabra de Dios. Y entonces Esdras abre el libro, abre la Biblia, imagínate, va subiendo Esdras al altar, o sea, métete en la escena, va subiendo al altar, abre el libro, toda la gente así súper atenta y Esdras declara: Jehová Dios es grande. Jehová Dios es grande. Y todo el pueblo responde: amén, amén. Dice que ellos gritan amén, ahí están 3 signos de exclamación, es decir, que es un grito, amén. Y dice que alzan sus manos y se humillan y adoran a Jehová inclinados a tierra. Tremendo, ellos levantan las manos eh, y luego se inclinan a tierra, es decir, se arrodillan, ponen ahí su rostro en tierra, levantan sus manos. Mira toda la declaración que ellos estaban diciendo, era Dios grande, Jehová Dios grande.
Jehová, Dios grande, Jehová, Dios grande. Tú de verdad reconoces y entiendes que tienes un Dios grande. Es que tú tienes un Dios grande. Tú tienes un Dios poderosísimo. Tú tienes un Dios, wow, espectacular. Ellos decían, Dios, Dios grande. Amén, 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 amén. Dios grande. Con ese entendimiento, y ese entendimiento solo vino de el amor por la palabra de Dios. Mira que ellos no gritaron Dios grande porque hubieran recibido un milagro, porque hubieran recibido una sanidad, porque alguien se hubiera levantado, no sé, de una silla de ruedas, porque hubiera resucitado un muerto. Todos estos milagros son espectaculares y son pues una gran bendición de Dios. Pero realmente el gozo que ellos tenían en el corazón, las palabras de exclamación que salían de su corazón, eran por el amor a la palabra de Dios. Y cuánto necesitamos que las personas vuelvan a amar leer la palabra de Dios, vuelvan a amar la lectura de la palabra, que tú te vuelvas a enamorar de este libro tan maravilloso, que es la palabra de Dios. Y dice la palabra que los levitas, y empieza a nombrarnos que levitas, Jesús, Bani, Serebías, Jamín, etcétera, ellos, dice la palabra, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Es decir, Esdras iba leyendo la palabra y ellos le iban explicando al pueblo la palabra, así como lo que yo estoy haciendo en este momento. Mira que nosotros leemos la palabra y ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Explicándote a ti lo que está aquí escrito en la palabra de Dios. No estoy haciendo nada extraño, nada más. O sea, leemos la palabra, leemos cada capítulo y lo único que hago es explicarte lo que está escrito en este capítulo. Y qué bonito que tú puedas hacer lo mismo en tu casa. Qué bonito que tú puedas hacer lo mismo con un grupo de vecinos, que tú puedas invitar a un grupo de vecinos y decirles, vecinos, vengan, les voy a enseñar a leer la palabra. Y leas un capítulo de la Biblia y les expliques ese capítulo. Así de fácil, así de sencillo. Mira que ellos no necesitaban por allá sacar una predicación donde hablaran del griego, el hebreo, el arameo. No, ellos simplemente estaban leyendo la escritura y entendiendo lo que decía la escritura. Estos levitas, su tarea era explicarles a las personas qué dice la escritura. Así es sencillo. Y dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Ves? Estaba Esdras en un púlpito de madera, allí un poco más elevado que el resto del pueblo. El pueblo estaba escuchando, el pueblo estaba atento. Esdras iba leyendo la palabra de Dios y estos levitas iban explicándoles y le ponían el sentido a la lectura. Es decir, bueno, ¿qué entendimos aquí? ¿Qué leímos aquí? ¿Qué podemos aprender de todo eso? Eso es ponerle el sentido a la lectura. Que ahora yo pueda comprender, a ver, esto es lo que estoy leyendo, ¿qué comprendí? ¿Qué entendí? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? Eso es ponerle el sentido a la escritura. Exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo en este tiempo devocional. Así que hoy podemos darle muchas gracias a Dios porque no simplemente estamos haciendo un devocional juntos, sino que realmente estamos poniendo por obra lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Espectacular, hermoso. Y nos dice el versículo 9 que Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Imagínate, fue tan hermoso para ellos leer la palabra y que les explicaran la palabra, que la gente estaba quebrantada en su corazón. Y aún las personas lloraban cuando iban leyendo la escritura. Las personas lloraban cuando iban leyendo la palabra. Y Nehemías y Esdras les decían a las personas, no se entristezcan, ese quebranto que viene del corazón no es de tristeza,
Es un gozo muy grande lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es un gozo muy grande lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Y saben cuál es la instrucción que Nehemías y Esdras le dan al pueblo? Les dicen, miren, ahora ustedes vayan y coman algo rico, vayan, miren, con esto que acabamos de leer después del culto, vayan, disfruten con su familia, vayan y disfruten y cómanse algo bien rico, cómanse algo bien sabroso. Y es más, compartan. Si tienen la oportunidad de darle a alguien, si tienen la oportunidad de compartir con alguien, vayan y comparten. Y dice el versículo 10, ay, esta frase que yo sé que para muchos de nosotros es motivo de inspiración, es una frase que activa nuestra fe, es una frase que nos levanta, que nos llena de ánimo, que nos llena, de vitalidad. ¿Y cuál es esta frase? En el versículo 10 dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, sí, Señor, el gozo de Jehová es mi fuerza? Señor, tu gozo es mi fuerza. Y yo personalmente, Milena, a nivel personal, tomo siempre esta palabra para mi vida. Cuando mi gozo no me alcanza, o cuando me siento atribulada, o aun cuando me siento bien, en todo momento, yo sé que hay un gozo más grande que mi gozo y es el gozo del Señor. Y ese gozo del Señor es mi fuerza. ¿Sabes por qué el enemigo intenta muchas veces robarte el gozo? Porque el diablo sabe que si te puede robar el gozo, también te roba la fuerza. Y si una persona no tiene fuerzas, no puede sacar adelante ni su hogar, ni sus finanzas, ni su ministerio, ni siquiera la salud, porque cuando no siente fuerzas, inmediatamente se siente enfermo. Por eso es tan importante que tú te puedas llenar del gozo del Señor. El gozo del Señor es tu fuerza, es tu fuerza. Y tú puedes decirle, Señor, gracias, gracias, porque tu gozo es mi fuerza. Y entonces dice la palabra que, bueno, las personas estaban así quebrantadas. Dios les decía, no, no lloren, no lloren, vayan y coman algo rico, vayan y disfruten, vayan y obsequien porciones de comida. Es un día para gozar de grande alegría. Y ellos, dice la palabra en el versículo 12, que ellos gozaban de mucha alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué trae alegría al corazón de una persona? Entender la Biblia. Mira, tú no te imaginas cuánto entender la Biblia le puede cambiar la vida a alguien. Personas que han estado deprimidas, personas que han estado angustiadas, personas que han estado con ansiedad, personas que han estado abrumadas. Mira, si tú has estado pasando por situaciones de tristeza, de dolor, hay una manera para que tu vida sea transformada. Lee la palabra y entiende la palabra. Entiende la palabra. Mira, cuando tú entiendes lo que está aquí escrito en este libro tan maravilloso que es la Biblia, hay una alegría en tu corazón que es inexplicable. La Biblia nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. El gozo de nuestro Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que ánimo, ánimo. Hoy es día para que tú puedas leer la palabra, empezar a enamorarte de la palabra y que el Señor sea colocando gozo en tu corazón. Si tú nunca antes has tenido este tiempo devocional, no has tenido la oportunidad de estar con nosotros en este tiempo devocional, tal vez hoy es la primera vez que te conectas a este tiempo devocional, pues déjame decirte que llegaste en un muy buen día, porque lo más lindo que nos puede pasar en la vida es empezar a leer la escritura y comprenderla. Comenzar a leer la escritura y entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Imagínate, ellos empezaron a gozar y a gozar y a gozar y a sentir esa alegría en sus corazones y experimentar eso que hacía muchos años ellos no experimentaban. Recuerda que ellos están en la época de la cautividad. Aquí estamos hablando de un pueblo que ha estado cautivo, de un pueblo que ha estado prisionero. Aquí estamos hablando de un pueblo que tiene la ciudad destruida. Recuerda que la ciudad está destruida. Hasta aquí la ciudad no ha cambiado. Hasta aquí la ciudad y las casas siguen caídas. Hasta aquí
las casas siguen en ruinas. Lo único que sí tienen en este momento es que volvieron a levantar los muros, ¿verdad? Ya por fin acabaron la construcción de los muros, por fin lograron edificar los muros, pero la ciudad está arruinada. Las circunstancias a su alrededor no han cambiado, pero ellos sí están cambiando. ¿Por qué están cambiando? Gracias a la lectura de la palabra. Gracias a que están entendiendo la escritura, entonces su mentalidad está siendo transformada. Su manera de ver las cosas está siendo transformada. Ahora, ¿qué es lo que ellos estaban leyendo? Estaban leyendo la ley de Moisés. Ellos estaban leyendo cómo en otra época esos mismos hombres de Dios, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, también estuvieron en el desierto, también fueron esclavos de Egipto. Ellos acabaron de leer cómo el Señor los rescató en medio de toda la situación de las plagas, cómo atravesaron el Mar Rojo, cómo ellos derribaron gigantes, cómo entraron a tomar posesión de la tierra prometida. Y la lectura de todas esas cosas empezó a activar la fe en ellos. Y ellos dijeron, bueno, si Dios los ayudó a ellos en otra época, a nosotros también nos va a ayudar el Señor. Sí, tal vez en este momento las casas están derribadas, la ciudad está quemada a fuego, tal vez en este momento no hay nada bonito a nuestro alrededor, pero nosotros estamos siendo transformados. Y eso trajo gozo. Yo no sé cómo está tu situación en este momento, tal vez tú miras alrededor y la situación sigue igual, en la casa, en la familia, en el trabajo, pero tu manera de ver las cosas puede ser transformada, tu corazón puede ser transformado y tú puedes experimentar gozo y alegría en medio de esa situación. ¿Por qué? Porque tu fe está siendo activada a través de la lectura de la palabra de Dios y porque lo que tiene que cambiar no son las cosas afuera, el que tiene que cambiar eres tú para que las cosas afuera sean transformadas, para que afuera las cosas cambien, pero tú eres el primero que tiene que ser transformado. Y la transformación viene únicamente a través de la lectura de la palabra de Dios. Mira, no hay otra forma. No hay otra forma. Tú no puedes poner tu confianza ni en los políticos, ni en las personas que están a tu alrededor, por más lindas que sean, por más queridas que sean, tu familia, tus amigos, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Tu confianza tiene que estar puesta en el Señor, en Dios. Cuando tú lees la palabra, entiendes la palabra de Dios y sabes que tienes un Dios grande, porque mira, eso era todo lo que ellos declaraban, Dios grande, Jehová grande, Dios grande, esa era toda su declaración. Cuando tú puedes entender a través de la palabra que tienes un Dios grande, mira, todo es transformado en tu corazón y Dios va a empezar a trabajar en ti, Dios va a empezar a trabajar a través de ti y tú vas a ver las cosas grandes y poderosas que Dios puede hacer en tu vida. Así que ellos estaban gozosos, estaban alegres. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y luego se reúne todo el pueblo allí con los sacerdotes y levitas y vienen donde está Esdras el escriba para entender las palabras de la ley, es decir, ellos vuelven otra vez, no es como que, uy, se acabó este culto de 6 horas, no, ya estuvo muy largo el culto, otra vez dejemos pasar 8 días o un mes para volver a congregarnos, no, ellos al otro día llegaron allí donde Esdras y encontraron que estaba escrito por mandato de Dios que habitasen los hijos de Israel en los tabernáculos, es decir, estaban leyendo acerca de la fiesta de los tabernáculos. Mira, a mí particularmente me parece una de las fiestas más lindas. Nosotros obviamente no celebramos la fiesta de los tabernáculos porque no somos judíos. Es una fiesta que Dios estableció para el pueblo de Israel, para que ellos recordaran precisamente todo ese paso cuando salieron de la esclavitud de Egipto y el Señor los saca a la tierra prometida y ellos tenían que armar tabernáculos. Precisamente ellos tenían que ir y buscar ramas, buscar madera, buscar árboles y armar tabernáculos y tenían que meterse dentro de esos tabernáculos para que los papás les contaran a sus hijos toda la historia de lo que el pueblo había vivido. Ese era como el ejercicio de la fiesta de los tabernáculos. Es como si nosotros actualmente nos metiéramos en carpas
Y, y entonces dentro de las carpas nos metemos por familia, por familias. Entonces nos metemos allí todos en carpitas, nos metemos por familias y cada papá tiene la responsabilidad de contarle a sus hijos la Biblia, de hablarles acerca de la palabra, de contarles, bueno, básicamente todo lo que ocurrió, por ejemplo, en el Éxodo. Y entonces los papás les van a contar a sus hijos su historia. Y hijos, y entonces a nosotros Dios nos libró y a nosotros Dios nos sacó. Mira, es como, por ejemplo, si en el caso de nuestra familia consideramos una carpa y nos metíamos en esa carpa y mi papá, el pastor Francisco, empezara a contarnos a nosotros y a los nietos toda la historia de cómo él se convirtió, qué fue lo que él vivió cuando conoció el Señor, eh, qué fue lo que lo enamoró de la palabra, cómo comenzó a leer la palabra. Algo así sería la fiesta de los tabernáculos. Yo creo que en este momento algunos también están diciendo conmigo, ay, tan chévere, ojalá nosotros también tuviéramos la fiesta de los tabernáculos. Espectacular, o sea, es una fiesta muy linda. Y recordemos que quien diseñó esta fiesta fue Dios. No es una invención humana, fue Dios quien diseñó esta fiesta de los tabernáculos y, y bueno, realmente es un diseño hermoso de Dios. Entonces, efectivamente, todos dicen, sí, vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos y empiezan a buscar ramas y empiezan a hacer estos tabernáculos, dice, sobre sus terrados. Imagínense las personas ahí en la terraza haciendo su tabernáculo ahí con las ramitas haciendo su carpa. Otros en los patios de las casas. Entonces, nosotros vamos a armar nuestro tabernáculo aquí en el patio de la casa. Otros en el patio de la casa de Dios. Miren que algunos hasta, recuerden que en esa época estaba derribada la ciudad, es decir, había gente que no tenía su casa. Entonces ahí en los patios de la casa de Dios también armaron su tabernáculo. Y bueno, todos muy juiciosos, muy diligentes, muy dispuestos. Y nos dice el versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, es decir, habían pasado muchísimos años sin que ellos celebraran la fiesta de los tabernáculos. Habían pasado muchísimos años sin que ellos hubieran tenido esta práctica dada por Dios. Y entonces cuando hacen esta fiesta, Esdras lee el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito, es decir, durante 7 días seguidos. Esdras está leyéndoles la palabra de Dios, ellos están escuchando la palabra de Dios y celebrando esta fiesta de los tabernáculos. Yo me imagino cómo estarían ellos escuchando ahí la lectura de la palabra, escuchando a Esdras leer y luego todos ahí por familias. Bueno, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos dijo el Señor el día de hoy? Ay, sí, papá, y entonces cuando Moisés, ay, entonces cuando ocurrió tal situación, sí, hijos, y miren lo que Dios hizo, y miren cómo Dios lo sacó adelante, y miren el poder de Dios, porque tenemos un Dios grande. ¡Wow! ¡Wow! Yo quisiera estar ahí. Espectacular, espectacular. Y bueno, esta invitación es para que nuestra fe también sea activada. Tal vez en este tiempo tú y yo no tenemos que ir a cortar arbolitos para armarnos un tabernáculo. Pero qué lindo, papás, que cuando leemos la palabra, ustedes también en su habitación puedan reunirse con su familia, puedan reunirse con sus hijos. Mira que el Señor Jesucristo nos dice que entremos a nuestra habitación y cerremos la puerta para hablar con nuestro Padre que está en los cielos. Tal vez en este tiempo tú no te armes una carpa o te armes un tabernáculo con árboles, con madera, pero si allí en tu habitación puedes sacar tiempo para enseñarle a tu familia la escritura, para hablar acerca de lo que aprendieron, bueno, qué nos dijo hoy el pastor, qué habló hoy la pastora en la enseñanza, qué aprendimos y que lo puedan hacer con mucho gozo y que lo puedan hacer con mucha alegría. No hay como con el regaño, a ver, usted, ¿qué aprendió? A ver, usted, ¿qué le dijo Dios? No, sino que lo podamos hacer con gozo, lo podamos hacer con amor, que realmente enamoremos a nuestra familia de la palabra de Dios. eh, y que podamos tener estos tiempos especiales para compartir.
em, para compartir. Mira cuántas veces vemos a nuestros, bueno, en la televisión o vimos a nuestros abuelos también armar carpas. Por ejemplo, cuando yo era niña, efectivamente nosotros salíamos al campo, salíamos a algún lugar y armábamos carpas y para nosotros era muy lindo ver a mi abuelo cómo nos contaba historias o cómo nos contaba cuentos o cómo nos contaba fábulas. Nosotros no necesitamos contarle fábulas a nuestros niños. Nosotros tenemos algo real y hermoso y maravilloso que es la palabra de Dios. Así que esos tiempos en los que puedes compartir con tu familia, ya sea en tu habitación o ya sea en un paseo de campo, ya sea en una carpa, háblales la palabra de Dios. Y háblales con amor, háblales con gozo, para que juntos podamos enamorarnos cada día más de la palabra. La palabra trae alegría, la palabra trae gozo y la palabra trae transformación. Y aquí el capítulo del día de hoy, así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra es viva, es eficaz, es maravillosa. Señor, que nosotros también podamos amar el congregarnos. La palabra dice que Esdras estaba en un púlpito de madera un poco más alto que el resto del pueblo, que leía la palabra y el pueblo estaba muy atento a escuchar la palabra. Pasaban las horas enteras y ellos estaban atentos. Señor, que nosotros podamos estar atentos a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que podamos entender tu palabra y que nuestra familia también pueda entender tu palabra para que nuestros corazones sean llenos de gozo, sean llenos de alegría, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Gracias, Señor, por todo lo que aprendimos el día de hoy. Declaramos bendición en nuestro trabajo, declaramos bendición en nuestros negocios, declaramos bendición en nuestras finanzas y en el nombre de Jesús, a una sola voz, hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén y amén. Hijitos de Dios, les recuerdo que podemos ver este tiempo devocional a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas, Nehemías 8. Puedes encontrarnos a través de Facebook como Activa tu Fe Girardot, Nehemías 8. Y también nos puedes encontrar a través de la radio y a través de la televisión a esta misma hora y por este mismo canal. Así que ánimo, 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 ánimo. Les recuerdo que el día miércoles 16 de julio comenzamos con nuestro curso de bautismo. Si tú deseas dar ese paso de obediencia, el miércoles 16 de julio, espectacular curso de bautismo a las 6:30 de la tarde. No tiene ningún costo. Lo único que necesitas es tener un corazón dispuesto para dar ese paso de obediencia. No te lo vayas a perder. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao.